Bueno, nos conocimos en Tinder. Sí, de pronto sí estoy con ella por la visa. De hecho, no conozco a la mamá. No, there was no way I expected to marry a Colombian woman. Yo soy de Colombia y mi pareja es de Inglaterra. Soy de Bogotá, Colombia, y él es de Australia, él es australiano. Yo soy de Colombia, de Cali, y mi pareja es del sur de Inglaterra. Soy de Chile y mi pareja es de Australia. Bueno, yo soy de Cali, Colombia, y mi pareja es escocés. De Bogotá, Colombia y mi pareja es de Mumbai, en la India. I'm from Perth and my beautiful wife is from Colombia. I'm from Colombia. And, From Cali, Colombia. okay, and you? I'm from Bosnia. Yo soy de Bogotá, Colombia, y mi pareja es de... ¿De dónde es? Se me olvidó, pero yo sé que es de Australia, es australiana. Tinder. Tinder, yeah. 4 months? 4 months. Fuimos en la fiesta de un amigo. Mi amigo tenía una fiesta en su casa, entonces la conocí, la vi y empezamos a hablar. Y llevamos 3 años juntos. Conocimos en el trabajo, llevamos ya 1 año y medio juntos. Estuvimos en una iglesia católica durante la oración al Santísimo. ¿Y cuánto llevamos juntos? Llevamos 8 años juntos. Nos conocimos trabajando juntos como salvavidas en Sydney, Australia, y ya llevamos juntos 3 años y medio. Nos conocimos en el 2013 realmente, estábamos trabajando. Empezamos a salir realmente a finales del 2014. Y desde ahí empezó todo. Llevamos juntos 3 años, casi 3 años. Nos conocimos en un bar. Él estaba en el mismo grupo de un amigo mío. Entonces fue así como nos conocimos. We met online through Instagram actually, and we've been together for a little more than a year. Bueno, nos conocimos en Tinder y él fue mi primer match. Y lo que él me dice es que yo fui su primer match. Y sí, cuando lo conocí, de ahí nunca más dejé, no nos separamos pues. Ya llevamos 1 año y... Honestly, no. Because I always thought, like, you know, I like Bosnian, I like where I'm from and whatever. I love when, oh shit, I like when somebody speaks my language, and I thought verbal communication was the most important thing. But now I'm learning that it's important, but it's minor. There's something unspoken, physical, something that you can't say, but you can feel. No, nunca. Yo cuando vine a Australia, yo vine fue a aprender inglés y a lo que vinimos vamos, pero aquí estoy con él, muy feliz y contenta. ¿Me enamoré de un extranjero? Sí, en verdad que sí. Pero no, nunca lo pensé, nunca lo imaginé, y nunca pensé que me iba a casar. Mucho menos con alguien que fuera de un continente o un país tan lejano donde yo soy. La verdad sí. Cuando tenía por ahí unos 20 años que empecé como a salir a ciertas partes de mi ciudad y empecé a ver como chicos de otras partes y me empezó a llamar mucho la atención, tanto física, y cuando ya tuve la oportunidad de tener amigos de otros países europeos y ya me veía más con una persona de otras partes porque yo siempre he sido muy curiosa. Sí, apenas llegué a Australia me enamoré todos los días, cada segundo viendo a todas esas niñas hermosas. Entonces sí, 100%. Cuando planeé mi viaje acá, sí, yo dije, pues de pronto, no pensé que me iba a enamorar tan rápido cuando llegara, creí que iba a ser al tiempo. Nunca, es que nunca. O sea, yo salí de Colombia, fui a estudiar inglés y definitivamente nunca estuvo en mis planes. Las cosas pasan porque tienen que pasar. I'm not somebody who looks too forward into the future, so I didn't really think about it, to be honest. But before I met Angelica, I didn't know anything about Colombia besides narcos and Pablo Escobar. I couldn't point it out on a map. So yeah, no, there was no way I expected to marry a Colombian woman.
¿En qué idioma? En inglés. Y sí, o sea, todos los días hay algo que por los slangs, ya sea en español o en inglés, uno tiene barreras de comunicación. Pero obviamente si uno quiere, uno pregunta y hay aclaraciones. Es mejor preguntar que tener malentendidos. En inglés, pero tenemos muchas palabritas como de recocha y de amor en español. English, sometimes Spanish. We message in Bosnian, sometimes we message in Spanish, we message in English, usually, yeah. Thank you, Google Translate. Yeah. Pues a veces cuando no nos entendíamos y él decía, no, esto es así, no, esto es así, hacíamos dibujos o mímicas para poder entendernos exactamente lo que estábamos queriendo expresar. Y sí, seguimos hablando en inglés. Tenemos muchas cosas de español para que él aprenda, pero no se ha puesto en la tarea. Al principio era muy difícil porque yo no entendía inglés, absolutamente cero inglés. Pero ahora es más flexible y le puedo entender más. Pero sí, era al principio muy complicado. I've been taking Spanish lessons for the past 4 or 5 months, and I'm getting a bit better, so sometimes we try to speak Spanish. Él de hecho me confesó que como él me hablaba a mí en inglés, era un inglés diferente al inglés que él hablaba con sus amigos. Él hablaba más despacio y de una forma más fácil para mí entender. Para mí lo más complicado fue la cultura, porque los australianos son un poquito más fríos que los latinos, pero igualmente mi novia era cariñosa, entonces no notaba tanto la diferencia. Yo creo que parte de su familia, parte de ella era un poco más frío, de hecho mucho más frío que mi familia, y eso me costó acostumbrarme, pero nada del otro mundo. El idioma, definitivamente solamente el idioma. En la forma en que ella trata a sus papás y como son en familia. Por ejemplo, ella, cuando yo comencé a salir con ella, me invitaba a la casa y dice, no, quédate a dormir. Y yo, pero tus papás están en la casa. Y ella, sí, eso no importa, quédate a dormir. Y dormíamos en la misma cama y los papás no les importaba. Eso me pareció muy raro y es algo que los australianos estoy muy relajados en ese sentido, que cuando una niña tiene su pareja se pueden quedar en la casa. Me pareció muy raro. Hay una diferencia cultural muy marcada porque él viene de un lugar que es muy tradicional y de hecho no conozco a la mamá. Entonces tienen un tema de religión muy marcado y son familias convencionales que tienen que conocer a alguien, casarse, llegar virgen al matrimonio, y ese tipo de situaciones son muy complejas para nosotros. Que aprendo muchas cosas nuevas, de comida, de cultura, de cómo viven. Toda esa experiencia me ha parecido increíble, o sea, maravilloso. Ellos tienen la mente más abierta a muchas cosas, tienen menos prejuicios que nosotros, digamos, los colombianos. Lo mejor de estar en una relación multicultural es que ella no entiende nada de lo que tú dices cuando hablas en español. Uno todos los días está aprendiendo de la pareja cosas nuevas. Uno todos los días está descubriendo cosas, por ejemplo, y cosas simples, detalles pequeñitos, como que una vez vi en Facebook un meme, una foto de niños jugando con el ventilador, cuando uno se acercaba al ventilador a hacer sonidos y la voz suena como vibrante, y yo le dije, todo el mundo ha hecho esto, y él, no, yo nunca. Yo, ¿cómo así? ¿Nunca jugaste con un ventilador? Y después caí en cuenta, es que él es de Inglaterra, el frío tan tenaz, ellos no tienen ventiladores. Entonces él no iba a jugar con un ventilador. Porque ambos somos de diferentes países y de diferentes continentes, ha sido muy enriquecedor conocer la cultura de la India, cómo llevan sus tradiciones, tanto las tradiciones de Navidad como las tradiciones de Semana Santa, o como las tradiciones de las fiestas de los santos. Ha sido muy interesante. También cuando nos casamos, ellos también tienen una tradición cultural muy importante para los novios, entonces ha sido una experiencia muy enriquecedora. Lo que más me gusta de mi novia australiana es que no es celosa, tiene full confianza en mí,
nunca me está jodiendo y molestando que qué estás haciendo, dónde estás, por qué no me respondes como lo normal es una latina. Son más relajadas en ese sentido. Is it a cultural trait? I'm not sure, or maybe it's just you, but I like how... Do it, let's do it. Es cultural. Let's go, do it. Algo que me encanta de su cultura es que el tema de una pareja es algo preciado, perfecto, es como una ilusión, un sueño, cosa que yo nunca había vivido en Colombia. De hecho, todas mis exparejas siempre tuvieron una tercera persona en mi relación. O sea, yo creo que nunca había estado con alguien fiel a mí. Esta es la primera vez que siento que alguien se entrega a mí a pesar del poco tiempo, que quiere estar conmigo, que solo tiene ojos para mí. No generalizar, pero pues por ejemplo los colombianos con los que yo llegué a estar, no estoy diciendo que sea malo, pero siempre era como ese miedo a decirme, como a entregar todo ese amor que ellos sentían, y era como siempre como poniéndome pruebitas y yo era la mujer indicada o no, de pronto no estaban muy seguros, de pronto pues me crucé con los que no eran, pero este chico de entrada siempre ha sido muy claro con lo que siente. Muchas amigas me han dicho que los australianos o chicos de otras partes son muy fríos, pero afortunadamente el mío no lo es. Él es muy cariñoso, muy expresivo y es muy positivo en la vida, y eso me encanta. ¿Cuál es el rasgo cultural que me gusta más de mi pareja? Yo creo que es la sinceridad y la honestidad y el cariño, porque lo encuentro bien cariñoso. Son muy decentes para hablarle a la gente, para pedir un favor. Los colombianos somos muy relajados y muy confianzudos, y pues está bien entre nosotros, pero uno acá tiene como más respeto, más distancia, y no solo con la gente que no conoce, sino que yo veo como él trata a su familia de una forma muy, por favor, podría usted, es una decencia. Her passion for family and life and everything she does, which I think is partly because of her Latina upbringing. Que no baila salsa. Sus tiempos libres son más como en un bar y tomar cerveza en vez de salir y caminar. Creo que los colombianos somos más de salir y hacer algo que de sentarnos a tomar todo un día. Vemos las cosas muy distintos algunas veces, por ser quizás de diferentes culturas, diferentes pensamientos, no estoy seguro, pero vemos las cosas distintos, muchas veces. Lo que menos me gusta es que ellos culturalmente y en Escocia toman mucho licor, beben mucho, y yo nada, o sea, yo siempre soy como con el juguito y la gente es como, ¿por qué no tomas? No tengo así, todo me gusta, la verdad, todo. There's not really anything that I don't like, but maybe she likes to be very intimate a lot of the time. I'm not extremely intimate. I like to be intimate, but not 24/7. What do you mean intimate? Intimate is holding hands, cuddling on the couch, watching a movie, touching, kissing, all that sort of stuff. No por diferencias culturales, pero sí mucho por la parte legal, en donde se iba a formar realmente la relación, porque yo no tenía forma de quedarme acá en Australia, o si era más posible, digamos, hacerlo en Colombia, o si en Inglaterra, pero realmente eso es más como la legalidad que uno como que tiene que enfrentar como colombiano para vivir en el exterior. Nunca. Yo encuentro que tener una pareja que no es de tu país es fantástico, la mejor. No, nunca. Para mí eso nunca ha sido... Creo que he tenido más diferencias con gente de mi país por la personalidad que por lo cultural. Sí, en cierta parte, en un momento de nuestra relación de pronto no estábamos muy seguros por, digamos, no por terceros, pero sí, no sé, como que a veces no nos entendíamos, por ejemplo, con temas económicos, ¿ya? Entonces, cómo era tu vida en Colombia, cómo con tus otras parejas, cómo hacían y cómo era con la tuya, ¿sí me entiendes? Como que en ese tipo de cosas, como que no, pero nunca fue un motivo grande
para considerar pues que vamos a terminar la relación. Mira, la verdad nunca lo formalizamos, la verdad que las niñas australianas son muy raras en ese sentido. De repente cuando ya estás saliendo con ella por mucho tiempo, ella ya piensa que es tu novia, no tienes que decirle quieres ser mi novia ni nada. Sí. Sí. Hace poco tuve una crisis, de hecho por la dificultad, por no saber qué iba a pasar. Entonces dije, aquí, ¿qué estamos jugando? La estamos pasando rico, eso es solo pasarla rico, aquí qué hay, ¿sabe qué? Chao, fue un placer haberlo conocido. Pero no pude porque me encanta. Me lo han dicho y también porque él me lleva algunos cuantos años, también ese tema por la edad, y creo que uno no debe sesgarse por estereotipos, por mitos, entonces creo que es un pensamiento errado que la gente tiene. Pues sí, hay casos, pero hay otros casos que no, que sí de verdad es realmente amor. Uno no debería juzgar porque uno no conoce la situación por la que está pasando cada persona y mucho menos conoce su pasado. Hay gente que sí se puede enamorar y el amor simplemente llega a la puerta y ni siquiera avisa. Entonces, no, yo no tengo prejuicios con esas cosas. Mira, aquí en Australia el amor de tu visa sí existe y no les voy a mentir. Cuando ella me dijo que me quería ayudar con la visa, de pronto me enamoré un poquito más y puede ser que todavía estoy con ella por la visa, pero no le digas, por favor, no le digas. Pues no sé, me parece muy feo porque pues me imagino que habrá gente que sí lo hará por las visas, pero es una forma muy superficial de ver las cosas, de ver las relaciones y siempre uno escucha y pasa en toda parte, como que en Colombia también siempre están mirando la forma de juzgar una relación. Bueno, la gente de aquí de Australia, y hablo más que todo como por sus amigos y sus referidos, siempre tienen ese estereotipo de la mujer latina, viene por los papeles, ten cuidado, de pronto ella está contigo solo por el dinero. En mi caso, yo no lo haría, o sea, yo considero que soy una mujer joven, pues que tengo mucha vida por delante, como para amarrarme, digamos, a una persona solo por unos papeles. Go for it. Definitivamente tener la mente abierta, no buscar como tantos problemas, como tanto lío, como que si hay malentendidos es mejor tener paciencia, aclarar las cosas en vez de hacer todo un problema por cosas pequeñas. Pues le daría el mismo consejo a una persona que estaría empezando una relación con una persona del mismo país. Siempre es importante la honestidad y la comunicación, como en todas las parejas, independientemente de qué nacionalidad sea. La honestidad, el amor, la comprensión, la comunicación, todo eso es muy importante. Bueno, mucha paciencia, que obviamente no se tome como muy personal, digamos, cuando esa persona expresa, porque puede ser algo totalmente diferente. Por ejemplo, algo muy chistoso que recuerdo es que él siempre me dice, you are my number one, you are the best. Y yo le digo, es que tienes más, que yo soy la número uno, o sea, él siempre me dice, you are my favorite, yo le digo, es que tienes más. Others. Pero no, ese tipo de cositas que de pronto a veces uno las toma en chiste o a veces de pronto lo pueden tomar como una ofensa, pero ellos no lo están diciendo de esa manera. Entonces mi recomendación es como mucha paciencia, mucha comprensión y mucho amor. As you would say, do it, just do it. Yeah. Why not? Yeah. You never know. If it doesn't work, doesn't work. It's not, it's. I don't think it's a matter of foreigners or whatever. Yeah, it's the person, no matter where they're from. It's the soul. Exactly. Es el alma. Uno enamora the del alma. communication's easy if it's the right person. Uno se enamora del alma. Realmente uno no se enamora de un prototipo, de un cuerpo. Ni es pareja a una mujer. Mucha paciencia con el lenguaje, porque es realmente difícil aprender inglés, un idioma, no inglés, un idioma. Primero que todo, comuníquense. La comunicación es todo en la relación. Segundo,
infórmense, edúquense de su cultura, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Pero más que nada yo creo que la comunicación es lo más importante en una relación. Al principio, si tu pareja no habla tu idioma, se requiere paciencia y creo yo que es muy divertido, pues que disfruten todo, las equivocaciones, los malos entendidos, todas esas cosas pueden ser muy divertidas también y me parece que es una experiencia muy bonita y que se aprende mucho. Dale tiempo, ten una mente abierta y más que todo, si vienes a Australia, lo mejor que puedes hacer es estar con un extranjero porque tu inglés mejora 100%.